Hermanos, hoy vamos a contestar una pregunta muy importante en esta predicación. De hecho, es una pregunta que los mismos apóstoles se tuvieron que hacer en un momento de mucho temor, en un momento muy crucial para sus vidas. Y la pregunta que ellos hicieron fue la siguiente. Vieron a Jesús y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Esa pregunta la vamos a contestar en el sermón del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues veremos quién es este Jesús. El día de hoy veremos quién es este Jesús y el título de la predicación es ¿quién es este? Y estamos viendo Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Pero antes de mostrarles el bosquejo e irles contestando esta pregunta por medio de la palabra de quién es este, por favor, vamos a leer nuestro texto base. Marcos 4, verso 35 al 41. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estamos en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Entonces nuestro bosquejo quedaría así de Marcos 4, 35 al 41. Punto número 1 del bosquejo. Jesús, el que domina la naturaleza. Verso 35 al 39. Punto número 1 del bosquejo. Jesús, el que domina la naturaleza. Versos 35 al 39. Salud. Punto número 2 del bosquejo. Jesús, el hombre al que hay que colocar nuestra fe. Verso 40. Punto número 2 del bosquejo. Jesús, el hombre al que hay que colocar nuestra fe. Verso 40. Y punto número 3 del bosquejo. Jesús, el Dios encarnado. Verso 41. Punto número 3 del bosquejo, Jesús, el Dios encarnado, verso 41. Ahora sí, vamos al primer punto del bosquejo, que es Jesús el que domina la naturaleza, verso 35 al 39, pero solamente nos vamos a centrar en el verso 35 en estos momentos. Dice así la palabra de Dios, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Vean la primera frase, aquel día. Recordemos nosotros que en todo el capítulo 4, bueno, antes de estos versículos, el capítulo inicia con Jesús enseñándole a las multitudes parábolas. Principalmente, Marcos se centra que está enseñando la parábola del sembrador. De aquel hombre que esparció la semilla en diferentes tipos de tierra, cayó la semilla. Estaba predicando eso el Señor Jesucristo. Pero ocurrió algo, Jesucristo nunca dio el significado de esta parábola a los hombres. Esto provocó que los discípulos, entre ellos los apóstoles, se acercaran a Jesús y le dijeran, Maestro, enséñanos el significado de esta parábola. Y ya vimos el significado, nuestro Señor le dio el significado de la parábola, pero además en este dar significado también les dio otras parábolas para que ellos meditaran y a los apóstoles y a los otros discípulos les serviría de sustento doctrinal en un futuro para seguir enseñando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En eso nos quedamos, en que el Señor Jesucristo estaba enseñando de sus parábolas, pero dice el texto que en este mismo día, tan ajetreado, por cierto, porque el Señor estaba predique, enseñe y enseñe, ya sea a las multitudes o a sus discípulos, dice el texto, cuando llegó la noche, o también la Biblia de las Américas lo traduce, caída ya la tarde, o sea, ya estaba caída la tarde, ya estaba anocheciendo, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué es esto? ¿Dónde estaba Jesús?
estaba sin duda a las orillas del mar de Galilea. Entonces, él está diciendo, pasemos a la orilla, al otro lado de la orilla del mar de Galilea. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo, ya finalizando este día. ¿Y a dónde se dirigía nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente predicación, pero de acuerdo con Marcos capítulo 5, verso 1, nuestro Señor Jesucristo quería dejar Capernaum para ir a la región de los Gadarenos, que ahí se va a encontrar una persona muy interesante. Lo vamos a ver ya después, la siguiente semana. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, vamos, imagínense, aquí está el mar de Galilea, por aquí está Capernaum, es más, lo pueden ver en sus mapas que están en sus Biblias atrás, Capernaum, y se cree que más o menos por esta parte tendría que estar la región de Gadara, la región de los Gadarenos. Entonces, de aquí a acá tenía que trasladarse nuestro Señor Jesucristo. Pero vean lo que dice el verso 36, Marcos capítulo 4, verso 36. Jesús ya tenía planeado ir a la región de Gadarena, pero dice así el texto: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces, nada más para que ustedes tengan el mapa mental en sus mentes de los acontecimientos de este día de Jesús. Primero, en este día, el Señor estaba enseñando a las multitudes. Primero. Después, el Señor va con sus discípulos. Los discípulos le dicen, enséñanos el significado de la parábola del sembrador. Y el Señor se queda un rato a solas con sus discípulos enseñándole el significado de la parábola del sembrador y enseñándole otras parábolas que ya estudiamos nosotros, que están en el capítulo 4. Después, el texto da a entender que el Señor, después de haberle enseñado a sus discípulos, se volvió a salir a enseñarle a las demás personas, a las multitudes, otra vez, pero nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión estaba a las orillas del mar de Capernaum, en las orillas del mar de Galilea. Y ya dado la tarde, nuestro Señor Jesucristo despide a las personas, le dice, ya me tengo que ir, y emprende el viaje por el mar de Galilea, directamente de Capernaum a, si es cierto lo que está en nuestros mapas, a, ¿cómo se llama? A Gadara, la región de los Gadarenos. Así más o menos estaría el día de Jesús. Posteriormente ocurre lo que va a ocurrir ya estando en el mar, pero por lo menos ahorita quédense con esto. Dice el texto, despidiendo a la multitud. Yo quiero decirles unas cosas, hermanos. Esta frase de despidiendo a la multitud no es como a lo mejor hoy hago yo los domingos de que, bueno, Dios les bendiga, cada quien para su casa y sus dudas, aclaraciones ya, ¿no? Más bien, esto da a entender que tiene la connotación de que el Señor los dejó ir satisfechos. ¿A qué me refiero? El Señor Jesús les enseñó. El Señor Jesucristo, a lo mejor hubo un tiempo de preguntas y respuestas, quizás. El Señor Jesucristo hizo sanidades, el Señor Jesucristo hizo milagros, de tal manera que cuando lo despidió, todas las personas dijeron, bueno, pues ya es necesario que se despida, ya nos dio todo lo que tenía que dar. Ahora, ¿ustedes creen que la multitud quería dejar ir a Jesús? Caramba, ya lo vimos, ni siquiera lo querían dejar dormir porque querían que atendiera sus necesidades. Sin duda, la gente de Capernaum no quería dejar ir al Señor Jesucristo, a pesar de que él ya había atendido sus necesidades espirituales y físicas. No querían dejarlo ir, pero el Señor Jesucristo tenía que ir a la región de Gadara por cuestiones de ministerio y él se tuvo que despedir de su audiencia y decirles, ¿saben qué? Ya cumplí con ustedes, hasta aquí. Ahora, si me permiten, tengo que irme, pero vean lo que dice Marcos. Dice, y despidiendo a la multitud, posteriormente, verso 36, dice, le tomaron como estaba en la barca. Le tomaron como estaba en la barca. Bueno, esta frase puede dar a entender que el Señor se encontraba predicando en la orilla del mar, subido en una barca. ¿Por qué hacía esto nuestro Señor Jesucristo? Porque recordemos que para este momento ya era sumamente famoso. La gente estaba al lado de él, no le dejaban caminar, lo estaban constantemente hostigando a nuestro Señor Jesucristo. Ya no podía estar en la tierra, ya no podía estar caminando a sus anchas, como decimos aquí en México, libremente pues. Entonces, si él quería dirigirse a grandes multitudes, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues bueno, aquí tengo el mar, y como aquí todos me aprietan,
Tengo que ir a una barca, alejarme un poco y desde el mar, desde el agua, estando yo subido en la barca, predicarles allá a las multitudes. Eso tenían que hacer. Pero no era la primera vez que el Señor Jesús hacía esto, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 5, verso 1 y 3, ya se nos menciona que esta era costumbre de nuestro Señor Jesucristo cuando las multitudes eran muchísimas y por supuesto había un poco de agua alrededor. Vean lo que dice Lucas capítulo 5, verso 1 al 3. Lucas capítulo 5, verso 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a ¿cuál? A la gente, a unos dos, a la multitud que obviamente le estaba escuchando. Entonces era una práctica que nuestro Señor Jesucristo pues hacía constantemente cuando había agua y era muchísima la gente. Y cuando por supuesto le dijo a la multitud que se retiraría, pues simplemente, de acuerdo al texto, sus discípulos, ¿qué hicieron? Pues agarraron los remos porque Jesús ya estaba en la barca, agarraron los remos y siguieron su camino. Así nada más, así nada más. Jesús ya estaba arriba, ahí estaban los discípulos, agarraron los remos, ya me voy, vámonos, pues vámonos. Y se fueron directo a su destino. Pero continúa el texto y dice, y había también otras barcas. O sea, nuestro Señor Jesucristo despidió a la gente, le dijo a sus discípulos, ya vámonos, ellos se fueron y Marcos comenta que mientras Jesús se iba, otras barcas lo seguían. Bueno, hay dos posibles interpretaciones a esto. Una, puede ser que como las barcas, ustedes busquen en internet así, póngale barcas en tiempos de Jesús, notarán que no son barcas muy grandes, son barcas chicas. Entonces, probablemente, no todos los discípulos de Jesús cabían en una sola barca. Entonces, cuando el maestro se fue, los otros discípulos agarraron otras barcas y se fueron con ellos. Es más, el texto tampoco nos menciona si los 12 apóstoles estaban con él en la barca. Simplemente, a lo mejor lo que cabían allí. Puede ser que sí, los 12 apóstoles estaban en esa barca. Puede ser que se repartieron los 12 apóstoles y puede ser que el resto de sus discípulos que no eran apóstoles se fueron a otras barcas. Cabe la posibilidad. La siguiente posibilidad es que Jesucristo se embarcó con sus 12 apóstoles, porque eran la gente más allegada a él, y que las otras barcas que seguían a Jesús en su recorrido por el mar de Galilea eran simplemente seguidores que estaban en Capernaum y que dijeron, queremos seguir a Jesús, hasta donde llegue, pues agarremos nuestras barcas que tenemos y vamos a seguirlo hasta la región de Gadara. Puede ser también. ¿Cuál es la correcta? No lo sabemos exactamente, pero lo que sí podemos casi asegurar es de que por lo menos Jesucristo en la barca donde él iba a tratar de tener a los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque si Jesucristo quería que estos 12 apóstoles en un futuro enseñaran doctrina y hablaran de Jesús, de él mismo, entonces tenían que estar alrededor de él el mayor tiempo posible para que lo vieran y le aprendieran. Ya lo otro es especulación, si entraron los 12, se repartieron, los demás eran discípulos, bueno, no lo sabemos. El chiste que estaba la barca de Jesús y otras barcas que no sabemos cuántas más, pero había otras. Así lo tenemos. Pero entonces, sea cual sea el caso, hermanos, la realidad es que hasta este punto todo encajaba en un día normal de Jesús. Todo encajaba en un día normal de Jesús. Y sin duda los apóstoles ya se habían acostumbrado a este mover del Señor de un lugar para otro y rápidamente. No tardaron mucho en acostumbrarse, estoy totalmente seguro, pero a pesar de que ellos se habían acostumbrado en que el Señor Jesucristo les daba pláticas intelectuales, pláticas de parábolas, les compartía de su conocimiento y aún se habían acostumbrado al ritmo de trabajo, lo que los discípulos aún no se habían acostumbrado, y aquí estoy incluyendo a los 12 apóstoles, es que
Jesucristo constantemente les iba a enseñar a fortalecer su fe. Y iba a ser un momento en el cual Jesucristo tenía planeado, en su infinita soberanía, para fortalecer la fe de los 12 apóstoles y darles una enseñanza magistral. ¿Por qué? Porque vean lo que dice el verso 37, Marcos capítulo 4, verso 37. Dice así el texto. Marcos capítulo 4, verso 37, dice así. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o también traducido, se inundaba. El agua entraba a la barca y la barca se estaba inundando. Bueno, tengamos en mente que Jesús y los apóstoles se encontraban cruzando el llamado Mar de Galilea, que no era un mar, era un gran lago, era un enorme lago que se encontraba a unos 220 metros, bueno, se encuentra a 220 metros abajo del nivel del mar, pero fíjense que tiene una medida de 20 kilómetros de largo y 12 de anchos, 20 de largo y 12 de ancho, o sea, es un lago enorme, es un lago muy, muy grande. Y ustedes dirán, bueno, si este Mar de Galilea es realmente un lago, ¿cómo es posible que se formen olas, grandes olas, que quieran tumbar una barca, que esté inundando una barca o varias barcas? Bueno, el Mar de Galilea, hermanos, si ustedes ven un mapa con relieve, el Mar de Galilea se encuentra rodeado por varias montañas y varios cerritos. ¿Esto qué hace? Que las corrientes frías, cuando están aquí, el viento llega a las montañas, a los cerros, llegan las corrientes frías, pero ¿qué pasa con esas corrientes frías? Bajan. Las corrientes frías bajan al lago y estas corrientes frías hacen que se hagan olas en este lago, gracias a estas corrientes frías. Entonces, esa es la respuesta. Como es un lago muy grande y está rodeado prácticamente por montañas, pues hace que las corrientes bajen y hagan estas olas, que por lo visto eran capaces de tumbar navíos, barcas. Dejando esto en claro, quiero que ustedes noten que este evangelio lo escribió Marcos. Tengan en mente esto, este evangelio lo escribió Marcos. Y de acuerdo con la evidencia bíblica y de acuerdo con la tradición, ¿quién fue el que le narró todos estos acontecimientos a Marcos? Pedro. Por eso Marcos también es conocido como el evangelio de Pedro. Pedro, en un momento cuando trabajó con Marcos, o Marcos trabajó con Pedro en el ministerio, Pedro le contó a Marcos todo el ministerio de Jesucristo. Posteriormente, Marcos lo escribió en el Evangelio. Entonces, toda la información que vamos a tener en este Evangelio la tenemos de primera mano de una persona ocular de los acontecimientos que estuvo viviendo Jesucristo en estos relatos junto con sus apóstoles. Entonces, tenemos que considerar que las palabras que aquí está empleando Marcos son las mismas palabras que empleó Pedro, un testigo ocular. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si estas son las palabras de un testigo ocular, este testigo ocular, antes de ser apóstol, antes de ser discípulo del Señor Jesucristo, tenía un oficio, tenía un trabajo. ¿Cuál era? Pescador. Entonces, este hombre, este pescador, le está diciendo a Marcos, o le dijo a Marcos, que el mar era muy grande, que el oleaje era muy grande, que la barca se estaba hundiendo y que su lugar de trabajo no era normal en ese día, sino que había un gran viento que descontrolaba a las barcas. Pedro, siendo un marinero experimentado, le estaba diciendo a Marcos, cuando le estaba contando este relato, yo, que me la pasé toda mi vida en el mar, no supe cómo actuar. Me acompañaba mi hermano, me acompañaba Juan, me acompañaba Santiago, que también se dedicaban a la mar. Y Andrés era hermano. Y nosotros no supimos cómo actuar. No supimos cómo manejar esta agua. Al contrario, vimos que el agua se nos estaba metiendo en el barco y no pudimos hacer nada. Simplemente estábamos llevando por los vientos a la marea donde ellos nos llevaran. Bueno, ¿cómo describe Pedro y cómo lo describe Marcos esta situación? ¿Cómo lo describen? Léalo bien. Lo está describiendo de una cuestión de terror. Están aterrorizados. Los 4 navegantes, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, o también conocido como Santiago, el hermano de Juan, estaban desesperados, que eran aquellos que podían controlar mejor la barca. Estaban desesperados.
Bueno, y en esta situación tan desesperada que Marcos nos deja ver en su escrito, que había mucho viento, el agua se estaba metiendo en la barca, nadie sabía qué hacer en ese momento, uno dirá, bueno, aquí Pedro y los otros apóstoles están luchando por sus vidas, están luchando para no caerse, están luchando para que el agua no entre más, están tratando de jalar el barco, a lo mejor tienen una pequeña vela, están haciendo lo posible para seguir el rumbo. Bueno, y uno dirá, ¿y qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en ese momento? Mientras que los apóstoles estaban literalmente jugando la vida. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Verso 38. Marcos capítulo 4, verso 38. Vean lo que dice. Marcos capítulo 4, verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Este cabezal no se sabe exactamente qué es, simplemente puede ser que es un lugar donde podía recostar la cabeza. Unos dicen que puede traducirse también como una pequeña almohada donde se estaba recostando. No se sabe el chiste de que el Señor Jesús estaba durmiendo y estaba recostando su cabeza en algo, nada más, eso se sabe. Entonces, mientras los otros estaban sufriendo, combatiendo por su vida, nuestro Señor Jesucristo estaba simplemente durmiendo. Y esta escena es realmente rara, hermanos. ¿Por qué digo que es rara? Por un lado, tenemos a los 12 discípulos peleando contra los vientos, peleando contra el agua para salvar sus vidas, intentando literalmente que la barca no se hunda. Y por el otro lado, tenemos al Señor Jesucristo durmiendo tan profundamente que el oleaje no lo despertó, que los vientos no lo despertaron y que el agua que se estaba metiendo en la barca tampoco lo despertaron. Unos estaban muy despiertos y otros estaban muy dormidos. Unos estaban al pendiente de cómo iban a morir, en qué momento se iban a caer de la barca, y el otro, nuestro Señor Jesucristo, no se preocupaba en lo más mínimo de lo que pasara en la barca. Y recuerden que había otras barcas que también estaban experimentando lo mismo. Para mí es una escena muy rara, una escena de contrastes, mucho contraste, pero solamente quiero que te imagines que estás en esa barca, quiero que te imagines que estás allí, solamente ve la cara de los apóstoles, ve el terror, ve la angustia, ve la incertidumbre de no poder hacer nada para salvar sus vidas, vele a Pedro la cara de impotencia, vele a Santiago simplemente que quiere llorar, ve a Jacobo el mayor que siempre se peleaba con Pedro por ser el primero, el no saber qué hacer, el no tener las fuerzas para remar como él quiere remar. Pero ve la cara de Jesús. ¿Cómo ves a Jesús? No ves un Jesús espantado, no ves un Jesús amedrentado, en angustia, ves a un Jesús en paz, totalmente opuesto a los apóstoles. Ves a un Jesús relajado, los otros están tensados, algunos a lo mejor si había una pequeña vela estaban agarrando la vela esperando que no se tronara, estaban tensos, los que tenían los remos trataban de remar a dirección opuestas a las olas. Unos a lo mejor no estaban los remos, pero se trataban de agarrar a la barca lo más posible para no caerse. Y Jesús tranquilo, un gran contraste. Entonces, con esto entendemos que Marcos quiso dejar bien en claro que los únicos preocupados en la barca eran los apóstoles y no nuestro Señor. Eso es lo que quiso dar a entender Marcos. Y los únicos preocupados en la barca eran los apóstoles y no nuestro Señor. Pero continúa el texto diciendo lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Continúa el texto diciendo lo siguiente. Vean, lo voy a leer completo para que tengamos esto. Marcos capítulo 4, verso 38. Lo voy a leer completo para que lo sigamos teniendo en mente. Recuerden, los apóstoles cómo están espantados, angustiados, desesperados, quizá llorando, ¿no? Vean lo que dice. Y él, verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se inundaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente, y le despertaron y le dijeron, o sea, los apóstoles despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que nos estamos muriendo? Ellos sentían que ya se estaban muriendo y sí, realmente ya se estaban muriendo. Pero antes de analizar esta porción del texto, hermanos,
permítame decirles que este acontecimiento es realmente descrito en otros evangelios con diferentes palabras. ¿Por qué? Vean lo que dice. Primeramente tenemos aquí en Marcos que los apóstoles, después de ver que ya no iban a poder hacer nada, después de ya sentirse que se van a morir, van con nuestro Señor Jesucristo y le dicen, lo despiertan y le dicen, Maestro, no tenéis cuidado que perecemos. Pero vean lo que dice Mateo 8:25 de este mismo acontecimiento. Mateo 8:25. Vean lo que dice de este mismo acontecimiento. Porque en 3 evangelios de los 4 se narra el mismo hecho. La misma vivencia, pues. Mateo 8:25. Vean lo que le dijeron al Señor Jesucristo. Dice, Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora vayan a Lucas 8:24. Lucas 8:24. Dice Lucas 8:24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Ahora, como lo pueden ver, Mateo, Marcos y Lucas no se ponen de acuerdo en cuáles fueron las palabras que le dijeron a Jesús al despertarlo. No se están poniendo de acuerdo. Entonces aquí está la duda. ¿A quién de estos 3 autores le hago caso? ¿Quién de estos 3 autores registra la verdad? ¿Cuáles fueron las palabras verdaderas que le dijeron a Jesucristo? ¿Qué acaso me están mintiendo? 2 por lo menos, o sea, cuando una persona dice una cosa y otra dice otra, totalmente diferente, por lo menos uno está mintiendo. O los 2 mienten o uno está mintiendo. Aquí, o uno de 3 está mintiendo, perdón, uno de 3 tiene la verdad y 2 están mintiendo, o los 3 me están mintiendo. Uno podría llegar a pensar eso, ¿verdad? Pero no nos compliquemos mucho la cabeza, hermanos. De hecho, hay una teoría que dice que la respuesta más común, la respuesta más común y lógica, por lo general suele ser la respuesta correcta. Lo vuelvo a repetir. La respuesta más común y lógica suele ser la respuesta correcta. Y en este caso es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, Sergio, ¿quién está mintiendo? Los 3 no pueden decir la verdad. Pero si tomamos esta premisa que la respuesta más común suele ser la más correcta, yo les voy a decir esto. Los 3 tienen la razón. Y ustedes van a decir, ¿cómo los 3 van a tener la razón? Uno le está reclamando a Jesús, otro está diciendo que lo salven, otro dice que simplemente nos estamos muriendo. ¿Cómo pueden tener los 3 la razón? Pues sí, los 3 tienen la razón. ¿Por qué? Si los 3 dicen cosas totalmente diferentes. Bueno, una vez más, ¿por qué momento estaban pasando los apóstoles? Un momento de angustia, un momento de desesperación, un momento de sentir que se iban a morir, un momento a lo mejor de locura, ¿no? Un momento donde estaban angustiados. ¿Qué es lo que hace una persona cuando está muy angustiada? No está en sí. Los que hayan vivido el terremoto del 85 y los que hayan vivido el terremoto del 17, saben cómo se comportan las personas cuando tienen terror. Unas se paralizan, otras gritan, otras simplemente empiezan a caminar en círculos, no saben qué hacer. Pues nos comportamos raros cuando estamos desesperados. Y esta no es la excepción. Cuando los apóstoles vieron que ellos no podían con la situación, no habló solamente Pedro. Todos en bola despertaron a Jesús y unos dijeron una cosa y otros gritando dijeron otra y otros llorando dijeron otra. Unos le reprochaban a Jesús, unos le decían que lo salvaran, otros decían que simplemente estaban gritando que se van a morir. O sea, todos le hablaron a Jesús al mismo tiempo. Por eso todos tienen lo correcto. Entonces, Mateo planteó y Pedro le platicó a Marcos lo que ellos escucharon, a lo mejor lo que ellos dijeron. Y Lucas en su investigación a lo mejor le preguntó a un apóstol y tuvo otra respuesta de lo que también estaban diciendo en ese momento. Entonces todos le estaban diciendo todo a Jesús. Todos le estaban diciendo a Jesús, sálvanos, nos estamos muriendo. Esta es la idea general. Pero como les dije, cuando el ser humano está en problemas, cuando el ser humano está en angustia de muerte, hacemos locuras. Gritamos, corremos, nos espantamos, nos quedamos, nos enconejamos, ¿no?
algunos, espero que ustedes sin ningún temblor se enconejen, por favor hagan algo, ¿no? Pero hacían algo. Sí, corran, aunque digan que no, se los aseguro, es lo mejor que pueden hacer. Pero bueno, ¿qué pasó aquí? Dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, esto es lo que registra Marcos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a analizar, pero quiero decirles una cosa, estas palabras fueron dichas en locura, estas palabras fueron dichas en una situación de desesperación. ¿Por qué? Porque estas palabras son un reproche. Estas palabras son un reproche y simplemente yo se las puedo atribuir a un momento de locura. ¿Por qué? Porque le estaban reprochando al maestro que él los había llevado a esta situación. Es como si estuvieran diciendo, tú fuiste quien nos trajo al mar en estas horas y en vez de preocuparte por nosotros y ayudarnos a mantener el barco estabilizado, la barca estabilizada, simplemente estás durmiendo. Le estaban reprochando a Jesús. Este es un reproche. Ahora imagínate la cara de Jesucristo, sabiendo nosotros quién es Jesús, cuando le están reprochando como diciendo, a ver, primero se acaba de despertar, en medio de gritos, en medio del viento, en medio del oleaje. Se despierta Jesús como todos nosotros nos despertamos somnolientos y lo primero que escucha son reproches. O sea, Jesucristo no se despertó bien y los apóstoles no lo despertaron de la mejor manera, reprochándole. Bueno, es la peor manera de despertar a Jesús encarnado, ¿no? A la segunda persona de la Trinidad encarnada. Bueno, ¿tú qué piensas igual que estos discípulos, que tu maestro solo se la pasa durmiendo mientras tú tienes necesidades, mientras tú estás sufriendo, mientras tú estás pasando por un accidente, mientras hay problemas en tu casa, en tu familia, cuando cometiste un error y no sabes cómo solucionarlo, cuando el trabajo no te sale como tú quieres, tú que le reprochas a Jesús en medio de esta adversidad? Es más, se las pongo como parafraseadas, se las pongo como carismático, tú que estás en la barca con Jesús en esta gran tormenta, pues te pareces mucho a él cuando le reprochas porque él no está a tu lado, que él solamente se la pasa durmiendo cuando tú estás sufriendo. Tú te pareces a esos apóstoles que en medio del oleaje no saben mantener la compostura, no entienden quién está con ellos y empiezan a reprochar a Jesús por no ayudarles. Pero ¿qué dice la Biblia? Es como tú piensas cuando te angustias, que Dios no te hace caso porque nada más se la pasa durmiendo mientras hay tempestad. Ve lo que dice la Biblia sobre el cuidado de Jesús hacia ti, que eres su discípulo. Dice Juan capítulo 10, verso 27 al 28. Ve lo que dice, conforme al cuidado de ti y de mí y de todos los que hemos decidido seguirlo a él. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no que perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si Jesús está con nosotros, no tenemos a nada que temer. Tenemos que confiar en él y no actuar arrebatadamente, locamente, desesperarnos como estos apóstoles, como estos discípulos, que al despertar a Jesús, porque bueno, estaba en su humanidad, ¿no? Tenía que dormir, que al despertar a Jesús, lo primero que hacen es reprocharles porque estaba durmiendo, descansando después de un día de trabajo. Es como si dijeras, ¿por qué tú estás tranquilo, Dios, y yo estoy preocupado? Bueno, es loco decir eso. Ahora vean lo que dice Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Ve lo que dice este salmista. Confiando en Dios. Y obviamente viviendo en Dios y viendo lo que vio. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido. Y no he visto a justo desamparado. ¿De quién? ¿De la mano del rey? ¿De la mano de gobernantes? ¿De la mano de la autoridad civil, judicial? No, de la mano de Dios. Dice el salmista que él envejeció y que no han visto a justo desamparado de la mano de Dios. Ahora, es una realidad. Estos 12 apóstoles sí tenían a Jesucristo durmiendo en la barca. Ellos sí podían ir y decirle, Jesús, despierta porque nos estamos muriendo.
Y bueno, tú también eres carne, ¿no? También te vas a morir con nosotros. Tenemos que ayudar todos tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, ellos realmente pudieran haber pensado así y tenían a Jesús ahí físicamente y podían acercarse y despertarlo. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú necesitas despertar a tu Dios? Jesucristo ya no está encarnado, ya no está entre... Bueno, tiene el mismo cuerpo en el reino de los cielos, claro está, lo tiene en este momento, porque así como subió a los cielos, así va a regresar, claro. Pero Jesucristo ya no tiene en estos momentos las mismas aflicciones humanas que tenemos nosotros. Nosotros si trabajamos mucho nos desgastamos y tenemos que dormir, tenemos que recuperar las energías. Jesucristo en este momento ya no. Y Jesucristo en este momento ya ha tomado posesión de toda la autoridad divina que en un momento decidió hacerla momentáneamente a un lado para estar con nosotros y morir en la cruz. Pero en estos momentos no es necesario que tú simplemente hagas así, estés en tu cama angustiado y que digas, Señor, despiértate, Señor, despiértate. No necesitas hacer eso. Jesús está despierto en todo momento. En este preciso instante Jesucristo no duerme. Dios no puede dormir. Dios no duerme. Él siempre está atento de su creación. Entonces, si en ese momento los discípulos tuvieron que despertarlo para que le ayudaran, nosotros ya no tenemos esa necesidad. Simplemente falta con que digamos, Padre, ayúdanos, y Él nos va a ayudar. En ese preciso momento Él manda la ayuda. Ahora, ¿crees? Tienes que creerlo. Jesús nos escucha en el momento que nosotros suplicamos por ayuda, en todo momento. Ahora, ve lo que dice Salmo 121, 3 y 4. ¿Aún crees que tu Dios no duerme? Ve lo que dice Salmo 121, 3 y 4. Dice Salmo 121, verso 3 y 4. Vean lo que dice el Señor. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Y qué creen? Tampoco se duerme ni adormece el que guarda a su iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. No se duerme, siempre está a cuidado de cada uno de nosotros, personalmente, intensamente. Con amor, por supuesto, con amor. Ahora, reclamarle a Jesucristo algo es ponerte con Sansón a las patadas y más allá, porque es Dios mismo. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Pasó por alto esto. Esta ofensa, porque es una ofensa reclamarle algo a Dios, lo pasó por alto. Entonces, posteriormente, ¿qué es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Ya imagínense nuestro Señor Jesucristo adormilado, viendo, diciendo, este es el problema, sí, ya, bien, me tomaré cartas en el asunto. Marcos 4:39. Vean lo que dice. Marcos 4:39. Dice así la palabra de Dios. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, o también traducido, gran calma. Calma. Gran calma. Ahora, ¿qué acaban de ver los discípulos? ¿Qué acaban de ver? Yo quiero que ustedes piensen, el texto no nos dice cuánto tiempo los discípulos se la pasaron luchando por su vida, porque tenemos que admitirlo, se la pasaron luchando por su vida. Si Pedro le dijo a Marcos que el agua se le estaba metiendo, que le reclamaron a Jesús y que el oleaje era muy fuerte por los vientos, era una situación desesperada aún para marineros experimentados. No sabemos cuánto tiempo estuvieron luchando antes de que se les prendió el foco y dijeron, aquí tenemos a Jesús. Ya sea para reprocharle, para pedirle ayuda, aquí está Jesús. Vamos por él. No sabemos cuánto tiempo, pero ustedes no me dejarán mentir y vuelvo a lo mismo poniendo. Si están en una situación desesperada, cualquiera que sea, el poco tiempo se hace eterno. Siempre. El poco tiempo se hace eterno. Y en ese poco tiempo o mucho tiempo que ellos hayan estado batallando por sus vidas, estaban cansados intelectualmente y físicamente. Estaban muy, muy agotados. Ya no sabían qué hacer. Pero en medio de este padecer de estas aguas, en medio de esta desesperanza, fueron con Jesús. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Tan solo se levantó nuestro Señor, obviamente, humanamente hablando, somnoliento, los escucha, dice, vamos a ver esto.
Habló, ¿y qué ocurrió? Dice el texto, el viento cesó y el mar se calmó. Hermanos, esto es algo sobrenatural. Es algo totalmente sobrenatural. Tan solamente con unas pocas palabras, nuestro Señor Jesucristo estaba mostrando su dominio total en la naturaleza. Dominio total en la naturaleza. Los apóstoles dijeron, bueno, vemos a Jesús sanar enfermos. Bueno, vemos a Jesús, ¿cómo se llama? Echando fuera demonios. Vemos a Jesús haciendo milagros. Claro que hemos visto esto. Pero en el momento que el viento y el agua cesaron, fue algo nuevo para ellos, totalmente nuevo. Creemos que tenía autoridad sobre enfermedades y demonios, milagros. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Estaban diciendo los apóstoles. Quizás algún testigo entre ellos, recuerden, había más barcas que desconocemos quiénes eran, o a lo mejor entre ellos uno de los apóstoles pudo haber dicho, ¡qué gran coincidencia! ¡Qué gran coincidencia! Nuestro Maestro Jesús se levantó, dijo, se callan, y dejó los vientos, se paró el viento. Algún incrédulo o algo con poca fe pudo haber dicho, qué gran coincidencia, pero ustedes solamente escuchen al resto de los apóstoles diciéndole a este hombre, no hay coincidencia, porque no solamente dejó de haber viento, ¿qué dice el texto? Hubo calma. ¿Saben cómo es un mar en calma? Un mar sin oleaje. ¿Cómo se logra esto? Ustedes simplemente agarren un vaso, o bueno, llenen una olla, meten la mano y muévela. Dejen de mover la mano. ¿Qué es lo que pasa? Sigue moviéndose el agua, ¿cierto? Sigue tambaleándose el agua, hasta que después reposa, se deja de mover, ¿y qué? Está en calma. Jesucristo habló, ¿y qué creen? Dejó de haber viento, y el mar estuvo ¿en qué? Calma. Automáticamente Jesús dijo, paren, y el mar ¿qué? Se paró. Eso es sobrenatural. Naturalmente es imposible. No se puede hacer eso, al menos que tengas poder divino para hacerlo. Poder divino. Pues claro, nuestro Señor es más fuerte que los mismos elementos. Nuestro Señor tiene autoridad sobre toda cosa creada. Y déjenme decirles que una de las manifestaciones que iba a acompañar al Mesías es que el Mesías iba a tener espíritu de poder. Vean lo que dice Isaías 11, 1 al 2. Si no es suficiente poder mostrado en sanar enfermos, hacer milagros, echar fuera demonios, el espíritu de poder se ve manifestado cuando calmó las olas y cuando calmó el viento. Vean lo que dice Isaías 11, 1 al 2. Isaías 11, 1 al 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Aquí estamos hablando del Mesías. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí lo tenemos. Este espíritu, este retoño de Isaí, descendencia de David, que es nuestro Señor Jesucristo, iba a tener el espíritu de Jehová y estas manifestaciones de este Santo Espíritu, que es un espíritu de poder, una autoridad tal dada por Dios para que todo le hiciera caso, para que en ese poder hiciera la voluntad del Padre. Pero ¿tan solamente el poder de Jesús se limita a controlar la naturaleza? No, pero esto lo vamos a ver después. Vamos al siguiente verso 40. Vean, ya estamos en el punto 2 del bosquejo. Jesús, el hombre, ahí que hay que colocar nuestra fe. Dice el verso 40, Marcos capítulo 4, verso 40. Dice Marcos capítulo 4, verso 40. Bueno, ya todo está en calma. Yo me imagino, ¿no? Ya cálmense, ya dejen de llorar, tranquilos, desestrésense, tome aire. Y Jesús diciendo a las demás barcas, oigan, ¿están todo bien, no? Que sí, Jesús, bien, tranquilos. ¿Ya? ¿Se calmaron? Sí. Ahora nuestro Señor Jesucristo, yo me imagino así, dijo lo siguiente, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Traduzco, ¿por qué están acobardados? ¿Cómo no tienen fe? Estas fueron las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Recuerden, bien pudo haberle reprochado a nuestro Señor Jesucristo y decirles, a ver, ¿por qué me reclaman? ¿Por qué me levantan de mi sueño y me reclaman? Si ven, ya se calmó todo y yo lo calmé, ¿por qué me están reclamando?
bien pudo haber dicho Jesús esas palabras, ¿no? Decirle, ¿por qué me están reclamando? ¿Por qué me reprocharon? Pero Jesucristo vio que el problema no era el reproche en sí. El problema de los discípulos no era que le hayan reprochado. Entonces atacar ese problema iba a ser infructuoso. Lo que el Señor vio en los corazones de sus discípulos era que ellos carecían de fe. Ellos carecían de fe. Por eso le reprocharon, por eso actuaron de esa manera. Es más, por eso no le despertaron desde un inicio, por su falta de fe. Querían solucionarlo por sus propias fuerzas. Querían ser autosuficientes. Cuando no pudieron, le quisieron echar la culpa a alguien más. Pues el único que aparentemente está sin hacer nada es Jesús, pues le voy a echar la culpa a Dios, a Jesús. Eso es lo que ocurre con muchas personas. Entonces, el Señor les dijo, su verdadero problema es que no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Les pregunta, les cuestiona. Y esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros, hermanos. Tenemos ausencia de fe o tenemos poca fe en ciertas situaciones en nuestras vidas. Hay ocasiones donde nos ocurren cosas que tenemos muchísima fe, gloria a Dios, y podemos afrontarlas con fe. Pero hay ocasiones donde no tenemos fe en un área específica de nuestra vida. Es, por ejemplo, cuando alguien se te acerca y te dice, hermano, hermana, amigo, amiga, tengo este problema, papá, mamá, tengo este problema. Y tú les dices, con fe, confía en Dios que Él te ayudará. Y se lo dices con fe, pero al otro día, ¿cómo va? 3 saladitas después, 3 doraditas después. Al otro día, 3 doritos después, al otro día tú tienes un problema y tú dices, Dios, yo sé que pudiste ayudar a tal persona y a tal persona, pero dudo que me puedas ayudar a mí. Es exactamente lo mismo que estar con los apóstoles. El no creer que Dios te pueda ayudar a ti es falta de fe. El creer que puede ayudar a todas las personas menos a ti, es falta de fe. Es falta de convicción al Señor. Ahí pueden derivar otros pecados más grandes, como el reproche que le hicieron los apóstoles a Jesucristo. Sé que Jesús puede ayudar a todos, pero no me puede ayudar a mí. Hermanos, esas son palabras que no tienen que estar en nuestro vocabulario. Jesús sí quiere ayudarte. Jesús está dispuesto a hacerlo en medio de esta tormenta. A lo mejor tú le dices a Jesús, ¿por qué duermes, Jesús? ¿No te importo? ¿Por qué no me ayudas? Estoy grite y grite, estoy desesperado. Ya llevo mucho tiempo en esta situación, pero yo lo único que observo es que tú te estás durmiendo y no me ayudas. ¿Pero qué dice la Biblia? Ya leímos, Dios duerme, claro que no, pero Él siempre está dispuesto a ayudarte. Ve lo que dice Salmo 34, versos 17 al 19. Para que se nos quite esta idea de que nuestro Dios está inactivo, que nuestro Jesucristo no está interesado en nosotros. Ojalá se nos quite esta idea con este verso. Vean lo que dice Salmo 34, versos 17 al 19. Dice, Salmo 34, versos 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Aquí tiene que estar nuestra fe, en que Él está dispuesto a ayudarnos a librarnos en toda angustia, en toda aflicción, en todo quebranto de corazón. Pero tú simplemente tienes que ir a Él y serle fiel a Él y creerle a Él. Ahora, yo quiero explicarles por qué también es un problema tener poca fe. A lo mejor ustedes no lo notaron, pero en el verso 35 dice lo siguiente. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Vean lo que dice el verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, dice el texto, les dijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, les dijo a sus apóstoles, pasemos al otro lado. Ahora, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no lo notaron, pero cuando el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, pasemos al otro lado, sí, les está diciendo, quiero ir del punto A al punto B. Quiero ir de Capernaum a la región de los Gadarenos. Está diciéndoles qué es lo que quiere hacer y les está dando una orden para que se preparen y emprendan el camino, ¿cierto? Pero recordemos que el que está hablando no solamente es un humano, es Dios mismo. Entonces, cuando les dice a sus apóstoles, pasemos al otro lado, está diciendo,
se va a hacer esto y se va a cumplir lo que yo estoy diciendo porque tengo la autoridad de hacerlo. Ah, qué diferencia de palabra. Jesucristo estaba prediciendo el futuro porque Él tiene todo bajo control. Vamos a pasar. Entonces, en medio de la angustia que los apóstoles estaban pasando en salvar sus vidas, no era para que ellos hubieran dicho, mi Jesús había dicho que íbamos a pasar. Entonces, sí, me voy a esforzar porque las olas son fuertes, me voy a esforzar porque el viento nos está tumbando, porque el agua se está metiendo, me voy a esforzar en agarrarme al barco y hacer lo mejor posible, pero en mi mente, en mi corazón atesoro sus palabras en que Él dijo que vamos a pasar. ¿Y qué creen, amigos? Vamos a pasar. ¿Por qué lo prometió? ¿Saben cuál es el problema de los apóstoles? No atesoraron las palabras de Jesús en su corazón. No las atesoraron. Ese fue su problema. Entonces, había dos razones por las cuales los apóstoles no iban a morir esa noche. Una, Jesucristo estaba con ellos. Y dos, Jesucristo dijo en sus palabras, vamos a pasar. Vamos a pasar, no desmayen. Yo quiero pasar, yo los llevaré al otro lado porque ustedes están conmigo. Vamos a pasar. ¿Se dan cuenta? Es una realidad. Quizás el Señor mismo te ponga pruebas. ¿Ustedes no creen que el Señor sabía lo que iba a pasar esa noche? Claro, el Señor sabía lo que iba a pasar. Sabía que sus apóstoles iban a desesperar. Pero sabía que era necesario que ellos pasaran por esa situación para que aprendieran dependencia a Él. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor no tenga dificultades el día de mañana para ustedes, para que ustedes las afronten? Claro, pero Él, ¿qué les ha prometido? Yo estoy contigo, la vamos a pasar juntos. Y si no las pasas en vida, yo te estaré esperando en el reino de los cielos, contento con los brazos abiertos. Nada más así, nada más así. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál fue el problema de los apóstoles? En primer lugar, no creer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No creer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor problema del cristiano de hoy en día. No cree las palabras de la Biblia. ¿Por qué? Porque no quiere creerles o porque las desconoce por una falta de comprensión, de entendimiento del estudio de la Santa Palabra. Ve lo que dice 1 Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si tú conoces las promesas que están en la Biblia y las, por así decirlo, y las mantienes en tu corazón y en tu mente, y en el momento propicio le dices, Señor, en una oración tú le dices a Dios, Señor, tú prometiste esto, esto y esto en tu santa palabra, por favor cúmplelo. ¿Qué creen? Fiel es Dios para guardarte, para hacerlo cumplir en cada momento de tu vida. Yo leo esto, vean lo que dice. Salmo 119, verso 11 y 12. Salmo 119, verso 11 y 12. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Por qué es necesario entender los estatutos, guardarlos en nuestros corazones? Para no pecar en contra de Dios con incredulidad y creerle que Él siempre estará a nuestro lado y que nunca nos va a desamparar. Creer en su poder, creer en su fidelidad, creer en su amor, creer en su futuro castigo si también nos desamparamos de Él, nos alejamos de Él. Claro, a ver, tenemos en la barca a hombres sufriendo y tenemos en la barca a Jesucristo tranquilo. ¿Por qué Jesucristo estaba tranquilo? En medio del viento, en medio del agua, en medio del oleaje. Escuchen, ¿por qué creía en Dios con todo su corazón? Él creía en su Padre con todo su corazón. Y con estas palabras, ¿por qué tenéis poca fe? Jesucristo les está diciendo a sus apóstoles y nos dice a nosotros, así como yo creo en mi Padre y nunca me desesperé en este momento de angustia y el Padre me dio las fuerzas para contener todo esto, ustedes también tienen que creer en mí, porque a creer en mí Jesús están creyendo en aquel que me envió y ustedes también tienen que estar tranquilos. Dice el salmista 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Esa tiene que ser nuestra máxima. En el día que yo tenga miedo, ese mismo día tengo que recordarme a mí mismo que confío yo en Dios, que yo confío en Jesús. Así tiene que ser.
Ay, pobre de los discípulos, realmente estaban, pues ya fueron regañados, ¿no? Pero ¿qué creen? Su tormento no terminó allí. ¿Se acuerdan que en los antiguos versículos tenían miedo al viento, tenían miedo al mar, tenían miedo que se iban a morir? Pues no solamente tuvieron un pequeño regaño, una llamada de atención, sino que el miedo no se les fue en sus corazones, porque pasaron de temerle miedo a una cosa a alguien. Vean lo que dice el verso 41. O sea, ellos seguían espantados. Pues a lo mejor un bolillito les hubiera hecho bien, pero no. Vean lo que dice el verso 41. Entonces, Marcos 4:41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos pasaron de estar aterrados a la naturaleza a estar aterrados de este hombre que se quedó dormido en la barca y que le obedeció a la naturaleza. Su razonamiento fue este: a ver, este hombre que ahorita es predicador, que antes era albañil. Bueno, la palabra que traducimos nosotros como albañil quiere decir como artesano de manos. Entonces puede ser alguien que trabajaba la madera, un albañil, puede ser un carpintero o puede ser un artesano. Entonces este hombre que se dedicaba a trabajar con las manos, que ahorita es predicador, le hizo caso los vientos, le hizo caso el agua. Entonces este es mayor que todo esto. ¿Quién es esto? Ahora yo le tengo miedo a él, porque si el agua y el viento podían matarme, ¿qué me puede hacer si ellos le obedecen? ¿Me puede hacer algo peor? Este era el miedo de los apóstoles y tenían bien a tener este miedo. Pero hicieron la gran pregunta de sus vidas. En medio de este miedo, en medio de este terror a Jesús. Porque recuerden, el principio de la sabiduría es temor ¿a quién? A Jehová. Entonces sabían que ya no era bueno faltarle al respeto a este hombre. Ya no era bueno reprocharle a Jesús nada. No es alguien igual a nosotros, Jesús. Es alguien totalmente diferente. Y nace la pregunta que los mismos apóstoles se dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mesiánicamente hay 2 versículos que nos dicen quién es este hombre. Salmo 89, 8 y 9. ¿Quién es este hombre que estaba durmiendo en la barca como un bebé, tan tranquilo y confiado? Salmo 89, 8 y 9. Dice, Salmo 89, 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio, escuchen, sobre la braveza del mar. Cuando se levantan tus ondas, tú las sosiegas. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 93, 4. Salmo 93, 4. Salmo 93, 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. A ver, aquí tenemos versículos que nos dicen que el que controla el mar es Jehová. Y aquí hemos visto que en Marcos se nos dice que el que controla el mar es Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. Jesús es Jehová. Jesús es este Jehová, este Señor. ¿A quién se está hablando? ¿De quién se está hablando en los Salmos? La persona que tenían en la barca no solamente era un artesano de manos, un simple predicador, uno más en el montón donde todos estamos, era Dios mismo. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. En la unidad de la Trinidad, el Padre y Jesús y el Espíritu Santo son uno. En la unión de la Trinidad, un solo Dios. Ahí lo tienen. Esta era la persona que estaba en las barcas. Y no se dieron cuenta los apóstoles. ¿Hasta cuándo se van a dar cuenta que Jesucristo es Dios los apóstoles? Hasta después de la resurrección. Pero esta era la persona. Entonces, ¿hicieron bien en tener miedo los apóstoles a esta persona salud? Claro que hicieron bien. Yo quiero decirles una cosa.
Jesucristo es un león bueno, claro, es un león bondadoso, claro, es un león apacible, tranquilo, claro, pero no deja de ser un león, no deja de ser un león, no deja de tener las garras afiladas, no deja de tener su fuerza, no deja de tener sus dientes, no deja de tener su ferocidad. ¿A qué me refiero? ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es amoroso? Sí. ¿Dios nos cuida? Claro. ¿Nos procura? Claro. ¿Nos tiene paciencia cuando hacemos locuras y le reprochamos cosas? Claro. No nos manda al infierno bueno, no nos manda al infierno, jamás nos va a mandar al infierno a sus hijos, pero tiene mucha paciencia con los inconversos. Pero el hecho de que Dios muestre bondad, de que Dios muestre amor, no quiere decir que deje de ser Dios. Y no quiere decir que no tenga ira, no quiere decir que no castiga a todos en su debido momento, y no quiere decir que a sus hijos no nos discipline si es que lo merecemos. ¿Me entiendes? Dios no deja de ser Dios nunca, nunca. Así Jesucristo, así Jesucristo. Entonces, hacemos bien al temerle a Él, más que a la naturaleza. Pero, ¿en qué más hacemos bien como lo hemos estado viendo en este versículo? Hacemos bien en creer en Él y en reposar en Él. ¿Saben? En manera de concluir, quiero decirles una cosa. Es como si Marcos, en este último capítulo, concluyera con esta pregunta para que su audiencia la reflexionara. ¿Cuál es la pregunta que hace Marcos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Después de haber visto este relato, es como, como si Marcos nos dijera a la audiencia que íbamos a leer este verso. Jesucristo dominó las olas del mar, que Jesucristo tiene poder sobre las enfermedades, sobre los demonios. Ahora yo como autor de este evangelio les hago la pregunta, para ustedes, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? ¿Es un buen hombre? Como dicen algunos presidentes, ¿es un revolucionario? ¿Es un ejemplo de vida? ¿Es una buena persona? ¿O es Dios mismo? Espero que ustedes contesten esto, es Dios Todopoderoso, porque lo es. Entonces podemos estar en sintonía con el profeta. Acompáñenme. Primera de Reyes 18:21. Esta es la mayor pregunta que todo hombre se tiene que hacer en su vida. ¿Quién es este Jesús? Y cuando lo hemos descubierto, que Jesús es el Dios Todopoderoso, dignos de depositar nuestra fe, dignos en seguirle, entonces podemos decir lo mismo que que profeta Elías. Primera de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Si tú crees que el mundo es Dios, igual que Isaí, igual que Elías, yo te digo, ¿qué te detiene? Ve, corre por tu Dios. Aquí estás perdiendo el tiempo, porque Jesús jamás te va a dar lo que tu carne quiere. Pero si has decidido y estás convencido y te has visto, se te ha abierto tus ojos, porque Jesús es Dios, se te ha iluminado el entendimiento, se te ha revelado el entendimiento y sabes que Jehová es Dios, que Jesús es Dios, pues síguele y deposita tu fe en Él. Así concluimos, hermanos. Dios les bendiga.